Carlos de la Cruz fue un hombre cuya vida estuvo definida por la honestidad, el trabajo arduo y un profundo sentido de lealtad a su familia. Un hombre de negocios que se levantó desde comienzos humildes, comenzó su propia empresa de importación y exportación, construyéndola laboriosamente desde cero, y se ganó una reputación por ser justo y confiable. Era amado por su familia, respetado por sus empleados y admirado por su comunidad. Pero fue su relación con su único hijo, Charles, lo que más lo definió. Carlos era un padre dedicado, poniendo su energía en moldear el futuro de Charles con los mismos valores y fortaleza con los que siempre había vivido. Charles creció admirando la dedicación de su padre, su paciencia y la pura resiliencia que Carlos mostraba incluso cuando los tiempos eran difíciles. Carlos siempre inculcó en Charles la creencia de que la vida se trataba de elecciones, que uno siempre podía elegir hacer lo correcto, incluso cuando lo incorrecto pareciera más fácil. Para Charles, su padre no era solo un hombre, era un ancla, un mentor y una fuente inquebrantable de fortaleza y bondad. Su vínculo era fuerte, una conexión construida sobre la confianza, el amor y la admiración. Sin embargo, la naturaleza impredecible de la vida pronto destrozaría esta paz. Charles no sabía que la fortaleza que su padre le inculcó serviría más tarde, tanto como arma como maldición, una fuerza que lo llevaría a realizar actos que alguna vez nunca habría imaginado. El negocio de Carlos era modesto, pero rentable. Se centraba en importar productos raros y exóticos, viajando a menudo a través de países para asegurar artículos únicos. Aunque ganaba bien, su éxito también llamó la atención de los criminales locales, hombres que buscaban ganancias fáciles, manipulando o extorsionando a aquellos que habían trabajado duro por sus fortunas. Carlos había logrado evadir estas amenazas, permaneciendo fuera del radar de cualquier peligro real durante años. Pero un día, todo cambió. Carlos recibió una visita no invitada de un grupo criminal local, liderado por un hombre llamado Miguel Mick Ríos, un hombre despiadado que veía a personas como Carlos como nada más que peldaños hacia su propia prosperidad. Mick y sus hombres habían oído hablar del éxito de Carlos y estaban decididos a cobrar un impuesto, una suma de dinero que Carlos se vería obligado a pagar regularmente por la supuesta protección contra otros criminales. Carlos, con principios y valiente, se negó. Explicó que no con pagaría. calma que no pagaría ni un solo centavo por algo en lo que no creía, y que no le tenía miedo a Mick ni a sus hombres. Para él, la mera idea de la extorsión era repulsiva, una contradicción directa a todo en lo que creía y por lo que había trabajado. Mick, sin embargo, no era un hombre al que se pudiera desechar tan fácilmente. Una noche tarde, mientras Carlos trabajaba hasta tarde en su pequeña oficina del almacén, Mick y sus 4 hombres vinieron por él. Tenían la intención de asustarlo para que se sometiera, para hacerle darse cuenta del error que había cometido al rechazar su oferta. Pero lo que comenzó como intimidación, rápidamente se salió de control. Carlos, sin miedo incluso frente al peligro, no se inmutó. Se negó a ceder, gritando desafiante que nunca sería forzado a hacer algo contra su voluntad. Enfurecido por la resistencia de Carlos, Mick ordenó a sus hombres que hicieran de él un ejemplo. La golpiza fue implacable y brutal. Fue más allá de lo que incluso Mick había planeado, pero cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, el cuerpo sin vida de Carlos yacía desplomado en el frío suelo del almacén. El orgullo y la fuerza de un hombre aplastados por hombres despiadados que solo conocían la violencia. Huyeron, dejando a Carlos atrás sin pensarlo 2 veces. Cuando Charles fue informado de la muerte de su padre, la noticia destrozó su mundo. Solo tenía 17 años, un joven todavía creciendo, todavía aprendiendo. Su padre era su héroe. Y ahora, ese héroe se había ido, arrebatado brutalmente por fuerzas que no podía entender. El dolor era inmenso, consumiéndolo como un fuego arrasador. Pero junto con ese dolor, surgió otro sentimiento, una emoción más oscura y siniestra. La ira. No era solo la pérdida de su padre lo que dolía, fue la forma en que lo arrebataron. El conocimiento de que hombres habían elegido quitarle la vida a su padre, no por otra razón más allá de la avaricia y el poder, dejó a Charles con una furia ardiente que le costaba contener. El pensamiento del rostro de su padre, una vez lleno de vida y calidez, ahora desaparecido para siempre, lo acosaba día y noche. Charles se prometió a sí mismo que descubriría quién hizo esto. Juró que un día, de alguna manera, haría que los responsables pagaran por sus acciones. Los años que siguieron fueron duros. Charles asumió el negocio de su padre, decidido a mantener viva su herencia, pero era una carga pesada de llevar. Era atormentado por los recuerdos de su padre, por los principios que Carlos le había enseñado. Aunque deseaba desesperadamente honrar las enseñanzas de su padre, su ira y amargura crecían bajo la superficie, alimentando una parte más oscura de él.
Cada rincón del negocio le recordaba a Carlos. Cada interacción con un viejo colega, cada documento que archivaba y cada cliente con el que hablaba era un doloroso recordatorio del hombre que había perdido. Ya no era solo Charles, un joven aprendiendo el oficio. Ahora era Charles, el vengador, atormentado por el fantasma de su padre e impulsado por un sentido del deber para llevar justicia a su familia. A medida que envejecía, el comportamiento de Charles cambió. Ya no era el hijo brillante y esperanzado que su padre había criado. Se volvió frío, reservado, casi despiadado en su determinación. Para el mundo exterior, era un empresario callado y diligente, pero dentro de él había una tormenta, una ira creciente que lo impulsaba a pasar noches en vela tramando, planeando y preparándose para el día en que se encontraría con los asesinos de su padre. Absolutamente. Aquí viene la siguiente parte. Capturando el viaje calculado e intenso de Charles, mientras rastrea a los asesinos de su padre. Continuaré con la misma narración lenta e intensa, profundizando en cada personaje y capturando la transformación de Charles, mientras busca venganza. Para cuando Charles llegó a sus veintitantos, era un hombre transformado. Se había ido el joven abierto y confiado que su padre había criado, reemplazado por alguien más frío, calculador y guiado por un propósito singular. Charles había pasado años no solo llorando, sino preparándose meticulosamente. En la privacidad de su propia mente, había construido un mapa mental de venganza, juntando fragmentos de información que había reunido sobre cada uno de los 5 hombres que le habían arrebatado a su padre. Sabía que la caza requeriría paciencia, astucia y crueldad. La muerte de Carlos había sido considerada durante años un caso cerrado por las autoridades. La falta de pruebas concretas y testigos llevó a la policía a dejar la investigación, calificándola como un misterio trágico y sin resolver. Pero Charles no estaba atado por las mismas restricciones. No necesitaba pruebas legales, solo una determinación inquebrantable. A lo largo de los años, Charles había contratado en secreto a investigadores privados, acumulando lentamente información sobre cada uno de los 5 hombres responsables de la muerte de su padre. Los estudió sin descanso, memorizando cada detalle de sus vidas, aprendiendo sus rutinas e identificando sus vulnerabilidades. Ya no eran desconocidos para él, sino enemigos. Villanos sin rostro que conocía íntimamente y que, en su mente, se habían convertido en extensiones del mal que había arruinado su vida. El grupo de hombres que había acabado con la vida de su padre era una pandilla heterogénea, cada uno con su propio pasado oscuro. En el centro estaba Mick Ríos, el cabecilla, un hombre conocido por su fría y despiadada ambición y su capacidad para manipular a los demás. Mick era un exconvicto, endurecido por años en prisión y movido por una codicia que no conocía límites. Sus leales secuaces, 4 hombres que habían sido amenazados o seducidos por la promesa de Mick de riqueza y poder, cada uno tenía sus propios pecados, sus propias debilidades. El primero era Lucas Ortega, un hombre delgado con una inclinación por el juego y una severa adicción a la cocaína. Era fácilmente persuadido por promesas de dinero fácil y actuaba como la mano derecha de Mick. Luego estaba Simon Slim Delgado, un tipo delgado y nervioso cuya especialidad era la intimidación. El tercero era Tomás Ruiz, un mecánico con antecedentes de agresión, pero ferozmente leal a Mick, viéndolo como un medio para escapar de su vida de pobreza. El último era José Montoya, un hombre que actuaba como el limpiador del grupo, a menudo llamado para cubrir sus huellas. José era conocido por su capacidad de desaparecer sin dejar rastro, un talento que lo había mantenido bajo el radar durante años. Cada hombre tenía un papel que desempeñar esa noche, y cada uno llevaba responsabilidad. Charles los veía como 5 piezas de una sola entidad monstruosa. En su mente, no eran individuos con vidas o familias propias. Eran simplemente extensiones del mal que le había robado a su padre. Y para Charles, habían perdido cualquier derecho a la misericordia. Lucas Ortega, el más débil de los 5, se convirtió en el primer objetivo de Charles. Adicto a la cocaína y jugador, Lucas tenía una rutina que lo hacía predecible. Charles aprendió cada movimiento suyo, observándolo desde lejos, conociendo sus debilidades y esperando su momento. En una noche fría y con niebla, Charles actuó. Siguió a Lucas cuando salió tambaleándose de un bar, embriagado y ajeno al mundo que lo rodeaba. En el oscuro callejón detrás del bar, Charles atacó. Su acercamiento fue silencioso, sus movimientos precisos. Lucas nunca lo vio venir. En segundos, Charles lo había sometido. Sus manos se enredaron alrededor del cuello de Lucas mientras miraba sus ojos aterrorizados. ¿Recuerdas a Carlos de la Cruz? Charles susurró, su voz fría y desprovista de emoción. Los ojos de Lucas se abrieron ampliamente, y él ahogó una súplica desesperada.
Pero Charles no escuchó. Con un último y rápido giro, terminó con la vida de Lucas. El primero de los 5 estaba muerto. Y Charles sintió una extraña calma asentarse sobre él. Había dado el primer paso para vengar a su padre. Dejó el cuerpo de Lucas en el callejón, asegurándose de que no hubiera rastro que lo vinculara a él. Había estudiado métodos forenses, aprendiendo cómo no dejar evidencia. La policía encontraría un cadáver, pero no encontrarían pistas. Simon Delgado era más duro. Conocido por sus tácticas de intimidación, Simon era una figura imponente, siempre flanqueado por guardaespaldas. Pero Charles tenía la paciencia de su lado. Observó a Simon durante semanas, aprendiendo sus patrones e identificando sus vulnerabilidades. Charles atacó una noche cuando Simon estaba solo en su casa. Había sido descuidado, bajando la guardia después de un trato particularmente rentable. Charles entró silenciosamente, sorprendiendo a Simon. Esta vez, no habló. No lo necesitaba. Simon vio la mirada en sus ojos y supo que estaba enfrentando la muerte. Charles lo ejecutó rápidamente. Una muerte limpia y calculada, que no dejó desorden ni evidencia. Para cuando llegó la policía, él ya se había ido, desapareciendo en la noche como un fantasma. Tomás Ruiz era diferente. Un mecánico hábil con un historial de violencia. Tomás era fuerte y astuto. Un hombre que había sobrevivido luchando a lo largo de su vida. Charles sabía que necesitaría un enfoque diferente con Tomás. En lugar de una confrontación directa, decidió explotar la propia arrogancia y orgullo de Tomás. Charles se le acercó disfrazado, haciéndose pasar por un mecánico buscando trabajo. Pasó semanas trabajando junto a Tomás, ganándose su confianza, esperando el momento perfecto. Finalmente, cuando Tomás estaba solo en el taller, Charles hizo su jugada. Esta vez, dejó que Tomás viera su rostro. Le permitió entender quién estaba acabando con su vida. Tomás se defendió, pero Charles estaba preparado. Después de una brutal lucha, salió victorioso, dejando el cuerpo sin vida de Tomás esparcido en el suelo. José Montoya, el elusivo limpiador, siempre había sido cauteloso, siempre mirando por encima del hombro. Charles sabía que tendría que ser especialmente cuidadoso con José. Lo siguió durante meses, de ciudad en ciudad, esperando una oportunidad. Finalmente, en un pequeño pueblo aislado, José bajó la guardia. Charles lo confrontó en un área desierta en las afueras, lejos de miradas curiosas. José intentó correr, pero Charles era más rápido, más determinado. Después de una persecución implacable, lo acorraló y le impartió la misma justicia que a los otros. La muerte de José fue silenciosa, una ejecución calculada que no dejó rastro. Charles se alejó, con la mente tranquila, su misión casi completa. Mick Ríos era el corazón de la operación, el hombre que había orquestado el asesinato de su padre. Charles lo guardó para el final, queriendo saborear el momento, asegurarse de que Mick entendiera por qué estaba a punto de morir. Encontró a Mick viviendo bajo un alias, escondiéndose de la ley en un lugar remoto. Mick era el más difícil de alcanzar, protegido por capas de seguridad y aislado del mundo. Pero Charles había llegado hasta aquí, y no iba a detenerse. Disfrazado de reparador, Charles logró infiltrarse en el complejo de Mick, esquivando su seguridad paso a paso. Llegó a los aposentos privados de Mick, tomándolo por sorpresa, y se aseguró de que estuviera solo antes de revelar su verdadera identidad. ¿Recuerdas a Carlos de la Cruz?, preguntó, su voz calmada, pero llena de intención mortal. El rostro de Mick se contorsionó de horror al darse cuenta de quién estaba frente a él. Intentó luchar, intentó suplicar, pero Charles fue implacable. En un acto lento y metódico de venganza, acabó con la vida de Mick, saboreando los momentos finales, mientras el hombre responsable de la muerte de su padre tomaba su último aliento. Con su misión completa, Charles sabía que no podía quedarse. Tenía que desaparecer, no dejar rastro del hombre que había sido. Había preparado este momento, creando una nueva identidad, obteniendo documentos falsos y planeando su escape. Se mudó a Argentina, un país donde podía mezclarse con la multitud, desaparecer sin dejar rastro. Con su nueva identidad, comenzó una vida tranquila, enterrando los recuerdos de su pasado profundamente dentro de sí. El hombre que había sido Charles de la Cruz se había ido, reemplazado por un fantasma que vivía en las sombras, siempre indetectable. Con el paso de los años, los asesinatos de los 5 hombres permanecieron sin resolver, un enigma que perseguía a las autoridades. Nunca encontraron una sola pista, una sola prueba que pudiera apuntar al asesino. Charles había ejecutado su plan con precisión,
sin dejar huellas, sin testigos, sin rastro. En Argentina, se convirtió en un hombre nuevo, un fantasma que había vengado la muerte de su padre y desaparecido en el mundo. La leyenda de Charles de la Cruz, el hijo que tomó venganza brutal, se desvaneció en susurros, una historia que nunca se resolvería. Pero en el fondo, Charles sabía que se había hecho justicia. Había honrado la memoria de su padre, entregado la venganza que se debía, y ahora vivía en paz, un hombre sin pasado, sin identidad y sin remordimientos.